Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Bueno, estamos con Raúl Ayude. ¿Cómo estás con Woskov? Bien, nos cruzamos el otro día en la calle. Para poner un poco en tema a la gente, vos fuiste parte de Integración Ciudadana, ¿eh? Sí, nosotros éramos un frente. Siempre éramos otra fuerza política, que era el Encuentro Amplio, pero formábamos parte de un frente, o sea, articulamos con ellos. No era que pertenecíamos a Integración Ciudadana, sino que éramos un frente donde había distintas identidades políticas. El otro día nos cruzamos en la calle, estuvimos charlando un rato, hacía rato que no habíamos charlado. Cuando vos militás mucho en política, aprendés a separar lo personal de lo político. A veces las diferencias son políticas. Cuando las diferencias son personales, a veces no se pueden resolver. Pero después en lo político hay personas con las cuales puedes coincidir más o puedes coincidir menos, o en lo metodológico, pero se salva lo personal. O sea, así que en ese sentido, bien. Raúl, y ahora estás con un nuevo espacio político que se llama Nuevos Vientos. Nuevos Vientos. Y un poco te voy a hacer una pregunta así, sin mala intención, pero ¿no atrasás un poco? Porque ahora hay como una tendencia, la gente votó a Macri, de no hablar de política. Incluso el otro día estuve mirando a un sketch, digo yo, de Capusotto, donde había un asado familiar y él impedía que se discutiera de política. Lo viste, sí, claro, sí. Impedía, pero claro, de manera medio así, digo, no hablen de política. Y hay como que está, después de 12 años de kirchnerismo, donde se volvió a hablar de política, donde los jóvenes volvieron a participar en política, donde parecía que en vez de mandar el ministro de Economía, mandaba al presidente. Veníamos de procesos donde el ministro de Economía era más importante que el presidente. Como que revalorizar la política, el kirchnerismo, más sin decir nada más que esto. Y un poco jugando con vos, te digo, si no atrasás al crear un nuevo espacio político. Lo político es humano. O sea, el hombre es un ser político. Siempre va a ser política. Lo jodido es cuando se dice que se hace política, o se sabe que se hace política, desde la antipolítica. Porque ahí cuando más te están cagando. O sea, cuando más te cagan es cuando te dicen, no, acá de política no se habla. Pero se llevan adelante medidas económicas, se llevan adelante medidas políticas. O sea, si vos vas a Estados Unidos a vender limones, ¿sí? Eso no es una medida económica solamente, es una medida política. Si vos ponés a nuestro país como el proveedor agropecuario, como hicieron los ingleses en la época de la colonia nuestra, cuando nosotros a veces no somos conscientes de que fuimos colonia de los ingleses, pero fuimos colonia de los ingleses, sí, alrededor de Rivadavia, alrededor del ferrocarril, alrededor de la carne, del grano, claro. Ese monumento que está en la plaza expresa claramente en qué sentido fuimos colonia, cómo se diseñó nuestro puerto. Ahí se está hablando de política. Porque política tiene que ver con lo comunitario y el hombre es un ser gregario que vive en comunidad. Entonces nosotros, Bahía Blanca siempre va a ser una organización, una comunidad política, en la cual algunos se van a llevar la parte del león o no, algunos van a poder acceder a calles con asfalto o no, algunos van a tener trabajo o no, y eso es política. Para eso se toman medidas económicas y la política siempre tiene que ver con el poder. Cuando el poder nos dice que la política es mala, lo que nos está diciendo es que no nos organicemos, que no nos defendamos, que no pensemos, que no critiquemos. Otra cosa es la política con lo criticable de la política, con los errores que ha cometido la organización política, los partidos políticos, algunos dirigentes políticos. Pero son dos cosas distintas. Gracias cuando una persona que empieza a ser presidente de Boca por política, cuya riqueza familiar se hizo pegado al Estado con la patria contratista por política, que llegó o sea, Macri padre llegó a decir que la Cámpora era, ojalá algún día nos gobernara la Cámpora porque era un movimiento, la juventud maravillosa. Entonces, la política está siempre. Cuando te dicen que no te organices, que no pienses, que no critiques, es porque te están metiendo la mano en el bolsillo. Así que en ese sentido el discurso de la antipolítica es propio de los 90, es propio de esta cuestión tecnocrática en el cual los gerentes de los ministerios son los que saben, y los demás lo que tienen que hacer es dejarse iluminar por esos tipos que ellos solo gestionan, no tienen visión ideológica. ¿Qué es la derecha y qué es la izquierda? Es fácil. La izquierda es el tipo que está afuera y hoy tiene que salir a cartonear, o no tiene laburo,
o tiene precarizado su laburo, o no llega con lo que labura a fin de mes y a laburar y vive entre calles de tierra y no logra estabilizarse. Y la derecha es el poder concentrado que labura y que organiza a la comunidad alrededor de sus intereses. Y eso sigue estando, independientemente de cómo lo llames. Hay tipos que se llevan la parte del león y hay tipos que se quedan con lo que queda. Y eso me parece que tiene que ver con una discusión de decir, bueno, cómo nos organizamos como comunidad, y eso es netamente política. Evidentemente estás en contra de un Estado solo administrador. A ver, el tema es... ¿Qué es pareciera a lo que propone Cambiemos? Cambiemos lo que propone, es peor que eso todavía, que es un Estado al servicio de los intereses económicos. Por eso garantiza con los recursos naturales las inversiones o los empréstitos, por decirlo de alguna manera, para usar un término vario. El Estado tiene un rol activo en representar el bien común y los que no tienen representación por peso propio. Si hay 2 o 3 organizaciones de empresarios y de estructuras que tienen poder económico y de generar empleo y de ganar dinero sobre el dinero, ellos se defienden solos. El Estado está para defender a los que no tienen otra forma que la organización. Somos 380.000 bahienses. Bueno, esos 380.000 bahienses hay 375.000 que no tienen otra forma de defenderse que sea el Estado. O el Estado claro, porque le exija a APSA que brinde un buen servicio, o a través de las cloacas o a través del agua, o a EDES, o el Estado que les dé seguridad y que les garantice educación, o el Estado que frene el nivel de incidencia que tiene ese capital concentrado sobre sus propias vidas. Bueno, no, el puerto no va a tener más pescadores, ahora el puerto va a tener contenedores, y en lugar de laburar 150 familias van a laburar 20. Eso no lo puede decidir un grupo inversor o una mesa chica, eso lo tiene que decidir la comunidad, porque es en el fondo el que va a poner las 100 familias que se van a quedar sin laburo, ¿sí? Porque es en el fondo el que puede decir, mirá, esto puede ser un negocio durante 10 años o 20 años o 30 años, pero vos después te vas a morir y mis hijos y mis nietos van a seguir viviendo acá y necesitan que la ría sea saludable, que el medio ambiente se pueda respirar. Entonces, a veces el crecimiento económico tiene que ver con esta lógica de capitalismo de, bueno, este año ganamos 10, el año que viene tenemos que ganar 12, ¿sí? Y la calidad de vida es otra cosa. La calidad de vida a veces es decir, no, pará, vamos despacio. Ganemos el año que viene también 10, pero que haya para todos. Raúl, Nuevos Vientos es un nuevo partido político, sí. ¿Es así? ¿Es de izquierda, de derecha, de centro? Es de centro-izquierda, se podría decir. Igualmente, recién venimos a una reunión con unos compañeros y charlábamos el tema de estos fenómenos mundiales que se dan como Podemos, como Sanders, como ahora el Frente Amplio en Chile. Hay un rever las izquierdas y las derechas, por decirlo de alguna manera. Por esto que vos planteabas al principio de que ya no se puede hablar de política y no se puede hablar de ideología porque las ideologías se han muerto, dijo el monstruo mientras después te gana Trump, y pareciera que la ideología es tan bárbara, tan súper viva, y sale el coreano que quiere tirar cohetes y se le caen encima. Hay cosas que no mueren porque tienen que ver con el ser humano y con el poder. Nosotros creemos, si tuviéramos que definirnos por qué somos de centroizquierda, nosotros creemos en la participación, en la democracia, en la equidad, en la justicia social, en la autonomía de las poblaciones para decidir su propio destino, en la compensación de las fuerzas democráticas, en esto que yo te planteaba, un Estado activo en función de salvar lo que es público. O sea, si yo permito que se hagan edificios en cualquier lado, me quedo sin plazas. Y el único que puede defender las plazas haciendo fuerza es el Estado. Por eso habilita o deshabilita algunas cosas. Una ciudad donde pasa tanta guita por nuestros bancos, por nuestro puerto, por nuestras industrias, por el agro, y que es el segundo índice de desocupación, es una vergüenza. Tenemos todas las universidades, no podemos tener la cantidad de calles de tierra que tenemos, no puede ser que haya cada vez más asentamientos, que la gente que está viviendo en tierras argentinas no puede llevar a los pibes a la escuela porque los tiene a 15 o 20 cuadras y es un sector inundable. Esas cosas son cosas que nos tienen que dar vergüenza y nos parece que hay que pensar, por eso hablamos de nuevos vientos. Bahía, el viento es típico, pero nos parece que tienen que ser nuevos, que tienen que soplar desde otro lugar, que tienen que soplar desde los barrios, del tipo de a pie, desde el laburante. Somos una gran mayoría de laburantes en una ciudad y desde esa lógica tenemos que construirla. ¿De qué trabajas vos, Raúl? Soy docente, laburé de distintas cosas. Tuve una casa de fotografía, pinté en obra, laburé en la termoeléctrica durante 5 años, nos agarró en los 90, así que nos pasaron a un microemprendimiento ganando menos guita,
Y después fundamos un colegio con un grupo de compañeros, estuve ahí de director de primaria durante un tiempo, después estuve en la concejalía y ahora volví a dar clase desparramadísimo. Estoy en Maldonado. ¿Profesor de? De filosofía, de construcción de la ciudadanía y de trabajo y ciudadanía. Y doy a los chicos chiquitos a un primer grado y a un sexto grado filosofía para niños. Raúl, ¿y cómo empezaste a participar en política? ¿Cómo te nació? Desde lo social. Desde lo social. Yo militaba en la iglesia, me pareció siempre que esta cuestión o este desafío que planteaba el Jesús de una sociedad más justa, donde prime la verdad, donde seas valorado por haber ido a visitar al que está preso, al que está enfermo, al que no tiene, era lo que había que llevar a la práctica. Y en función de eso me fui dando cuenta que fuera de las contradicciones que tiene la iglesia y sus cuestiones, había un mensaje en eso que tenía que ver con una sociedad más justa y que eso era política. Pensá que yo nací en el 68, o sea que yo en el 83, cuando volvió la democracia, tenía 15 años, estaba en segundo o tercer año de secundario. Así que nos empezamos a dar cuenta de las atrocidades que habían sucedido en la dictadura, con los juicios a la Junta, la descripción de las atrocidades que se habían hecho, y Alfonsín, que reivindicaba la democracia y la participación, así que en ese sentido era algo nuevo. Entroncar eso con cierta cuestión de barrial y toda la historia me fue llevando a acercarme más a la teología de la liberación, a ciertos principios filosóficos de cómo pensar desde Latinoamérica la calidad de vida de los ciudadanos, de los vecinos, de los habitantes, y me fui acercando a militar. Primero más cerca del PI, después del Frente Grande, después de la Alianza armamos un espacio local que se llamaba Encuentro Amplio, con los compañeros del Partido Comunista y con los partidos del Partido Socialista, los del Partido Socialista que se volvieron después Socialismo para la Victoria. Ahí empezamos a incorporarnos o articulamos con Integración Ciudadana, armamos ese frente y tratamos de mantener una identidad política, ¿no? En continuidad de eso con lo que empezamos a los 17, 18 años. Me hablaste de la iglesia y me dijiste que fuiste parte de la iglesia en los movimientos sociales de la iglesia. Sí. Explícame para alguien que no está en la iglesia cómo convive el Opus Dei con el Padre Mujica. Bueno, yo te podría decir que hay cosas en las cuales sigo creyendo, pero no formo parte orgánicamente de la iglesia. O sea que yo te puedo decir lo que yo pienso, pero no la versión de la iglesia. Los movimientos religiosos, como muchos de los movimientos políticos, nosotros tenemos movimientos políticos que se parecen bastante a esa descripción, ¿no? Ezeiza fue parte de eso, ¿no? Teníamos a los que iban a recibir al general y a los que le tiraban desde el palco con armas. La AAA, que perseguía a propios compañeros porque los consideraba infiltrados marxistas dentro del movimiento popular peronista. Bueno, un radicalismo otro tanto, un radicalismo que surge para confrontar con los conservadores y hoy permite que los conservadores gobiernen. Sí, creo que Sanz permitió que se quiebre. No, ¿cómo era? Permitió que se doble. Claro, que se doble, pero que no se quiebre. Permitió que se doble. Lo que pasa es que los cargos impiden que algunas cosas se quiebren. Claro. Bueno, yo creo que la iglesia tiene eso de proyectivo, la religión en general tiene eso de proyectivo, en el cual cada uno lo abraza y vive esas convicciones. Si vos me decís eso, yo te podría decir el nombre de la rosa, ¿no? Ese libro maravilloso de Eco, en el cual se ve una... A mí me gusta más lo que pasa que decir me gusta más el Dios parece complicado, pero ese Dios de Pessoa o ese Dios de Galeano, que es un Dios que se hace humano porque en el fondo entiende que en los pobres están sus hermanos y que es ahí donde hay que combatir la injusticia, ¿no? Yo me siento representado por Mujica, por Romero, por Esaine, por Novak, por De Nevares, por las monjitas, por Angeletti, claro, por Podestá. Raúl, coincido con vos, yo he leído la Biblia y creo que no vería nunca a Jesús cerca del poder. Sí, pero después de Constantinopla pasaron de las catacumbas a cosas, ¿no? Lo que pasa es que el problema es esa convivencia con el poder, ¿no? Acá hay un estudioso, un investigador de Punta Alta que suele hacer un análisis muy crítico y muy claro sobre la iglesia,
y que vino a presentar libros sobre el nivel de connivencia en la dictadura de la Iglesia, ¿no? O sea, esos curas, bueno, nosotros acá tuvimos a Vara, ¿no? Esos curas que eran confesores en los campos clandestinos de detención, esos curas que eran lavadores de conciencia de los tipos que tiraban personas por los aviones. E indudablemente nada de eso tiene que ver con lo que uno puede llegar a creer, ¿no? Y de hecho ahora hay una discusión sobre el tema de volver a la religión en la educación, en la educación pública, y es un error. La escuela pública tiene que ser laica, y es más, el Estado debería ser laico. O sea, cierto sostenimiento ideológico y cierto sostenimiento económico que hace el Estado de la Iglesia debería ser democratizado, y si hay libertad de culto, todos los cultos deberían ser tratados iguales, y hay cierta cuestión de poder que debería ser, que no debe ser así, ¿no? Nuevos Vientos está formado por ¿quién? Cuando se discutió en Integración Ciudadana, se dudó sobre el acercamiento a Macri o no. Nosotros dijimos que para nosotros ideológicamente eso era contrario a lo que nosotros queríamos construir en política. Un poco en la caracterización que yo te decía recién de Macri. Lo salimos a decir públicamente, y sobre junio nos plantearon que ellos iban a ir con gente propia, y que nosotros lo que nos quedaba era el rol de acompañar el laburo. Y nosotros entendíamos un frente como un espacio en el cual cada uno tiene sus voces y su representación. Cuando nosotros hacemos público que nos vamos, hay compañeros que habían estado en la precarización laboral, o que habían estado en temas de cultura o de educación o barriales o en el control de transporte público en el momento en el cual estaba Plaza, que se acercaron y dijeron: che, tenemos que organizar algo porque hay algo que no está en Bahía, hay algo que hoy no existe, que es algo horizontal en el cual el tipo que le interesa la cultura pueda participar de la cultura, el que le interesa la educación pueda participar de la educación, el que le interesa la obra pública pueda participar de ahí, pero que sean tipos que ya lo vienen haciendo, no que lo hacen por un cargo, sino porque es el espacio en el cual ellos tienen interés. Algo que sea horizontal, que sea construido desde el pie, como decía Citarrosa, y que sea genuino. Nosotros cuando observamos por ahí los secretarios ahora, lo que vemos es que hay mucha gente que no es que viene de la formación política. ¿Ves? Ahí tenés una buena valoración de lo que es lo político. Lo político es el tipo que está en la cooperadora de la escuela, o en el club, o en la sociedad de fomento, o en la iglesia, pero que ve lo que pasa en la comunidad. Entonces se va formando, va aprendiendo cuáles son las necesidades, va aprendiendo a priorizar. Entonces el tipo que está en el colegio de ingenieros, o en el colegio de arquitectos, o el tipo que está en la universidad, o en cualquier ámbito de participación, se va formando en el diálogo con los tipos que piensan distinto, va entendiendo cuáles son las tradiciones de lo que pasa en la ciudad, va viendo cuáles son los desafíos que están pendientes. No quiere inventar el agua tibia, porque ya sabe que hace 10 años o hace 20 años eso se intentó. Entonces sabe, no aparecen las grandes ideas, ¿me entendés? El shock de asfalto. Porque vos decís, pues ese shock no. La única que hizo un shock y le fue bien fue Susana Jiménez. Claro. Entonces, en el medio de esa situación nos fuimos constituyendo tipos de a pie. Yo te puedo nombrar Luis Ponte, Adrián Blex, Sergio Pacheco, Mónica, Marcela, Flor, Elvira, Pepe. Son personas de barrio, personas comunes que vienen laburando. Darío, Mariano, Carlos. Se empiezan a cruzar. Estoy en la reunión y estoy recorriendo el camino. Sí. Y tipos que yo, como Lolo o como algunos otros compañeros, que por ahí no participan en la diaria, pero que están. Mario, tipos comunes, que uno labura en la cooperativa, el otro labura en la municipalidad, el otro es psicólogo, el otro es ingeniero, el otro está sin laburo. Yo vengo recién de una reunión con Horacio y está sin laburo, se recibió de ingeniero, él era operador de radio y se quedó sin laburo. Es un tipo excelente, altamente recomendable. Si alguno está laburando, ingeniero electricista, y le quiere ofrecer laburo, de lo que sea, porque lo está buscando realmente con ganas. Raúl, ¿y van a participar en las legislativas? ¿O esto va para más? Mira, nosotros estamos haciendo una campaña de afiliaciones. No estamos seguros si vamos a llegar, necesitaríamos 1000 afiliaciones, no estamos seguros si vamos a llegar para el 17 de mayo. Con esa cantidad. El 17 de mayo vos tenés que presentar las afiliaciones para que te den la personería, para en junio presentar las listas. Es como un cronograma de actividades. Pero también existe la posibilidad de que nos presentemos con otras fuerzas políticas, o sea, con otros compañeros con los cuales... o sea, nosotros no somos Cambiemos, no somos el masismo, no somos el PJ Frente para la Victoria, y no somos el FIT, por decirlo de alguna manera. Pero hay otro montón de colectivos y de organizaciones políticas con las cuales tenemos afinidad y venimos marchando, trabajando, articulando políticas desde hace mucho tiempo. Si existe la posibilidad de hacer ese acuerdo,
y lo que armamos es prolijo y excede lo electoral, en el sentido de... En parte excedería lo electoral porque es gente con la cual nosotros ya laburamos, por decirlo de alguna manera. Pero si encontramos la personería jurídica que nos permita jugar y es prolijo y no entramos en incoherencias, lo haríamos. Porque nos parece que la campaña es el momento en el cual la gente que a veces putea la política levanta la cabeza y mira. Y dice, bueno, a ver qué hay. Entonces es un momento muy propicio para discutir ideas de ciudad y nos parece que sería buenísimo si podemos participar. Siempre la gente reclama que haya otros actores en la política, que no estén siempre los mismos, pero a la hora de votar, votamos a los mismos, sí. Somos los medios los que hacemos eso, es la gente que se queda en la fácil, no lo sé explicar. Hay una lógica de votar a ganador. La construcción de alternativas te lleva mucho tiempo. O sea, si nosotros nos presentáramos a elecciones ahora, primero el discurso ridículo que a veces usa la clase política, si nosotros vamos a ganar, y vos decís, flaco, todavía no te conocen, ¿qué va a ganar? O sea, cuando muchos decís, nosotros vamos a construir, pero no vas a ganar. Y es difícil que una fuerza política que saca 5.000, 7.000 votos, a la próxima elección se vuelva a presentar y saque 12.000, y a la próxima saque 17.000 o 18.000 y meta un concejal. Esa continuidad política es muy difícil. Muchas de las estructuras políticas buscan enchufe. Hay tipos que vos los ves que juegan con la camiseta en blanco esperando el sponsor. Acá ha habido carteles de tipo que no decía partido, como diciendo yo, disponible, claro, sería como los carteles de los edificios. Entonces, y hay cierto transvestismo de decir, bueno, voy acá, estoy allá, estoy en el otro lugar, que es una situación que se ve a diario, eso genera descrédito. Los medios y la guita lo que hace es difundir a determinados partidos o a determinados dirigentes por encima de los otros. Yo creo que algunos dirigentes, por tal de salir en los medios, terminan diciendo cosas terribles. O terminan parándose en lugares que no son los adecuados, que no son los correctos. O sea, ponerte a hablar ahora del hotel de Cristina y no hablar del desguace del Estado y del nivel de desempleo que está haciendo el macrismo, es una opción que te puede dar tapa de Clarín o tapa de Nación. Pero en el fondo vos estás siendo cómplice de lo que se está construyendo. Entonces, creo que la gente elige lo que conoce más o lo que puede llegar a ganar. Pero el desafío es que sea coherente. Salimos del 2001 diciendo que se vayan todos y después volvieron lo mismo. Sí. Bueno, de hecho el presidente de 2001-2003 fue alguien que estaba hace claro, 1000 años en política. Sí. Raúl, el otro día hablé con Pancho Caspe. Ajá. ¿Lo conoces? Sí, lo ubico. Y Pancho creo que hace un buen trabajo en la acción social. Para vos, ¿qué te parece? Porque incluso yo medio que lo chicaneé y le hice... ¿Qué hace un socialista en Cambiemos? Le dije, ¿no? Porque me da la sensación que es un dirigente que tiene contacto con... Es un tipo que labura. Sí. Es un tipo que se mueve mucho y que va a laburar. Hay un tema político previo. Cuando vos te ponen a repartir frazadas mientras los otros fabrican frío, no vas a llegar nunca. Entonces el tema es, en un lugar, en una política macroeconómica que genera desocupación, que genera precarización laboral, que a vos te toque el área social, es ir parchando cosas que lo macroeconómico va generando mucho problema. Hubo un momento en el cual funcionó en Bahía Blanca, en plena crisis del 2001, el CLES, el Consejo Local Económico y Social, que lo que articulaba eran las distintas iglesias y organizaciones sociales y también la política para ver cuál era el destino del dinero social o de las políticas sociales. Hay un enfoque que se hace a demanda, que es, me pidieron chapas, se inundó un barrio, se prendió fuego una casa. La gran joda es que eso tiende a ser asistencialismo, claro, y no política social. Lo que nosotros deberíamos generar en una ciudad donde pasa tanta cantidad de guita como verdadera política social es generar empleo. Ese es el tema. Que nadie necesite pedir una chapa al Estado. Claro. Y que en el caso concreto en el cual se prende fuego una casa, o eso lleva mucho tiempo, porque mientras tanto hay que dar de comer o hay que sostener la salud, ¿por qué? Porque sin comer no podés estudiar, sin comer no podés salir a laburar, sin comer no pensás bien, sin comer no tenés salud. Eso es un paliativo. Lo que yo observo en este gobierno en general, más allá del laburo que hace Pancho, es que hay improvisación, que se actúa a demanda y que el modelo macroeconómico es tan fuerte que por más que hagas lo que hagas, es muy difícil llevar adelante. Es correr de atrás, porque en cierta manera, el tema es, ayer se anunció Harry Burton una inversión de $25 millones. Vos ves la nota hoy en el diario y no dice la cantidad de empleados que va a tener. Claro. Porque es vergonzoso decir que vas a tener 20 empleados.
Entonces, si el intendente y toda la plana política dice, logramos la inversión de 25 millones y la primera inversión en Vaca Muerta y lo que vamos a hacer y el fracking y toda la historia, y de pronto vos te das cuenta que son 20 familias, te das cuenta que los 25 millones de dólares alguien los invierte porque se va a llevar mucho más. Y que en el fondo lo que te termina quedando a vos son chirolitas. Porque probablemente de esos 20 tipos, la cooperativa que haga la limpieza sea precarizada, los que hagan seguridad sean otra cooperativa precarizada y ganen 2,50 y no sea laburo de calidad. Entonces, más allá de las personas, uno lo que intenta discutir son las políticas, ¿no? Raúl Ayude, gracias por pasar por Decime la Verdad. Y bueno, veremos qué pasa con Nuevos Vientos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para el final, te pedimos que eligieras una canción que te represente o que te guste, y me dijiste que vas a elegir una del Flaco Spinetta. Sí, ¿cómo se llama? Albert Verás. Brevemente decime por qué es esa. Es una canción que me acompañó mucho a lo largo de toda mi vida. El Flaco es un ser de luz, impresionante. Tuve el placer de, cuando era concejal, alcanzarle la declaración de visitante ilustre. Tipo accesible, piola. Y por otro lado, con un nivel de poética y de música que a mí siempre me gustó mucho. Y Albert Verás tiene que ver con esas decisiones que a veces uno tiene que tomar en la vida que son de quiebre. Y por otro lado, de pedir que el otro vea en uno algo bueno, ¿no? Albert Verás lo bueno que hay en mí. Para mí es un tema precioso. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.